Iglesia, ¿cómo estás? Estuve escuchando un poquito la palabra de la semana pasada, ¿sí? Hablando del testimonio de Cristo, muy bueno. Quiero felicitarte, o quiero felicitar a todos los que se comprometieron con Cristo, ¿sí? Porque el hecho de que hayas venido, ¿sí? Aunque no estén los pastores, eso habla de un compromiso que vos tenés con Cristo y no con los pastores. Mal para los que no vinieron, que no están acá, por ahí algunos, pero lo van a ver después en el video, ¿sí? Tu compromiso no es conmigo, ¿sí? Tu compromiso no es con Casa de Paz, tu compromiso es con Cristo, ¿sí? Y el cuerpo debe de seguir funcionando, esté o no esté el pastor, ¿sí? No te olvides que la sangre que corre por el cuerpo es la sangre de Cristo. Y si uno de nosotros ahorca la vena, la sangre deja de fluir, el cuerpo comienza a enfermarse, ¿sí? Y no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Vieron que uno cuando va caminando a la noche, ¿a quién le pasó? Que se levanta al baño y se choca el dedito gordo con la punta del pie de la cama o alguna silla y empieza a darle la gloria a Dios en ese momento porque le duele mucho. Vio que cuando usted se golpea el dedo le duele mucho. ¿Qué pasa? Ese dolor le envía una información a la cabeza. La cabeza es Cristo en el cuerpo, ¿sí? La cabeza le envía una información a tu mano, que es una parte del cuerpo. Y tu mano acude a ayudar a ese dedo, a hacerle un masajito, ¿sí? y hacerle un mimito por el dolor. Pero para que esto suceda, el cuerpo tiene que estar todo conectado por medio de cada arteria, vena, coyuntura, hueso o lo que lleva, ¿sí? Entonces, el cuerpo, aunque los pastores se van de viaje a predicar o a compartir la palabra, sí sigue funcionando exactamente igual. Yo sé que hay gente que lo entiende. Esto lo estoy hablando para los que no lo entienden, ¿sí? No es que estoy pensando, no, ¿para qué dice esto el pastor si yo entiendo? Sí, ya sé que entendés. Eso es un argumento. Venimos hablando de los alimentadores, los libertadores. Habíamos hablado de 4 principios poderosos, ¿sí? Y hoy quiero compartirte, darte 4 principios que te van a servir para entender de dónde salimos y a dónde debemos volver. Amén. Anotate este título porque te va a servir para tu casa e iglesia. De la independencia a la dependencia. Debo ir de la independencia de Dios a la dependencia de Dios. Y quiero mostrarte por la palabra cómo el hombre salió de la dependencia de Dios a hacerse independiente de Dios. Y ahora nuestro trabajo es hacer justamente, me reía porque mi sobrino, que está en Paraguay, ya prácticamente que creció en Paraguay, entonces él habla guaraní, él tiene la tonadita del paraguayo, entonces él le decía sobrino, él me guiaba para cuando teníamos que ir a algún lugar, y le decía sobrino, ¿cómo agarro? Y él me decía, a la derecha a la inversa, tenía que doblar a la izquierda, me decía, tío, a la derecha a la inversa. Y entonces yo sabía que tenía que doblar a la izquierda. Es un chiste, no es que ellos dicen eso. Él me hacía un chiste, ¿sí? Entonces, toda la semana él me estuvo mandando mensajitos, tío, a la derecha a la inversa. Y yo decía, ¿qué le pasa? Me manda siempre el mismo mensaje. Y entonces entendí que Dios quería hablarme de cómo volver, ¿sí? Del lugar de donde nosotros salimos. Todos se acuerdan cuando comenzamos hablando del Génesis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando comenzamos hablando de Génesis? Dios creó los cielos y la tierra, creó todo, ¿sí? Todo el ejército de la tierra, y luego creó su máxima creación que fue el hombre, que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y cuando habla de hombre, no está hablando del macho o del alfa, está hablando del género humano, ¿sí? Del que fue hecho con la mano, dijo mi amigo. El humano, hecho con la mano. Entonces, Dios hizo su máxima creación, que es el hombre, y lo puso para que gobierne la tierra, para que la sojuzgue y para que se multiplique. Entonces, ¿para qué creó Dios al hombre? Para que gobierne la tierra. ¿Qué es sojuzgar?
para que la conquiste y para que la multiplique, y para que se multiplique la imagen de Dios sobre toda la tierra. Porque hasta ese momento el hombre tenía la imagen y la semejanza de Dios. El hombre había sido creado y había sido puesto en el huerto, y el huerto fue plantado en Edén, dice. ¿Me seguís hasta ahí? El hombre era totalmente inocente, ¿sí? Era un hombre que dependía 100% de Dios en el huerto. Hasta que llegó la serpiente y habló con Eva, ¿sí? Eva comió del fruto y Eva ayudó a Adán a comer del fruto, y entró el pecado de la ¿Entró el pecado de qué? De la desobediencia. Entonces, al tiempo que estuvo ahí, desde Génesis 1 hasta Génesis 3, ¿sí? El tiempo que el hombre estuvo ahí no se sabe cuánto fue. Pudo haber sido miles de millones de años. No sabemos cuánto fue el tiempo desde Génesis 1 hasta Génesis 3 que peca el hombre. ¿Por qué no se sabe? Porque el hombre vivía en el Kairos. Vivía en un lugar que Dios había preparado, seguro para él, un lugar donde Dios le proveía de todo lo que el hombre necesitaba. El hombre no tenía que trabajar, el hombre no tenía conciencia de su desnudez, el hombre no tenía conciencia de pecado, el hombre no tenía miedo. El hombre estaba seguro en ese lugar y vivía en un tiempo Kairos. Por eso no se sabe cuánto tiempo pasó desde que Dios creó a Adán hasta que Adán cayó en pecado. Pudo haber pasado muchísimo tiempo. El hombre peca, si a ese tiempo, desde Génesis 1 hasta Génesis 3, los maestros en la palabra, a ese tiempo lo llaman la dispensación de la inocencia. Anotate. ¿Sí? El hombre estaba en la dispensación, o en el tiempo de la inocencia, en donde no había pecado en él, donde no había maldad, donde no había pensamientos malos, ¿sí? El hombre tenía un pensamiento puro. ¿Por qué? Porque era la imagen y la semejanza de Dios. En Dios, ¿se acuerda que dice Santiago? Por 12 o 13 por ahí, 1:13, dice que el que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque el mal no puede tener acceso a la luz, o sea, las tinieblas no puede penetrar a la luz. Y Dios es luz, ¿sí? Lo malo no puede penetrar al amor de Dios. Dios es amor, Dios no tiene amor. Nosotros tenemos amor, pero Dios es amor. ¿Se entiende? Nosotros tenemos amor. ¿Sabe por qué tenemos amor? ¿Quién sabe por qué tenemos amor? Porque Dios decidió vivir en nosotros. Por eso nosotros tenemos amor. Pero esta dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Cuando el hombre peca, yo te voy a hacer un repaso de Génesis 1 hasta Génesis 11. No te lo voy a leer porque vos lo vas a leer después, de Génesis 1 a Génesis 11. Pero sí te voy a leer un pasaje que está en Salmos 51, 5. Anotalo y escuchá, presta atención, no te distraigas, ¿sí? Porque después eso vos lo tenés que compartir. Entonces tenés que prestar atención para no decir cosas que no son. Salmos 51, 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y quiero que vayamos rápidamente a Romanos 3. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Anotalo, no lo busques, después lo buscas en tu casa tranquilo, pero anotalo, hacé apunte de esto. Vos necesitas tener un cuadernito para llevarte apuntado a los versículos bíblicos para después chequear en tu casa que lo que dijo el pastor estaba escrito en la Biblia. Porque por causa de que el pueblo se volvió ocioso, ¿sí? Se volvió ocioso en no anotar los versículos bíblicos, los pastores hoy desde los altares dicen cualquier cosa y la gente dice después cualquier cosa. ¿Y viste cómo es esto? Vos viste un enano, el otro vio tres enanitos juntos,
y después ya era un gigante. O sea, ya la mentira se va extendiendo de tal manera que cuando llega ahí el enano ya mató a todo el mundo. Y capaz que el enano era un bebé, ni siquiera era un enano. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa porque nosotros no investigamos, nos hacemos ociosos. Hacemos como hizo el pueblo de Israel, ¿sí? Allí en el monte, cuando Dios quería hablar con ellos, el pueblo escuchó que había truenos, que había ruido y dijeron, Dios está enojado. Andamos, Moisés, hablamos con Dios y después vos venís y decirnos lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Ese tiempo se acabó. Diga conmigo, el tiempo ese se acabó. Dios quiere tener intimidad conmigo a través de mí. ¿Sí? No a través de otra persona, a través de mí. Amén. Entonces, desde Génesis 1 hasta Génesis 3, el hombre vivió en la dispensación de ¿cuál? ¿De qué era? De la inocencia. Cuando el hombre peca, desobedece, y entra el pecado de la desobediencia en el hombre es sacado de la atmósfera que vivía en el huerto, es sacado del huerto y le dice Dios, ahora, por lo que hiciste, vas a trabajar la tierra y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Y el hombre tuvo que salir del huerto, ¿sí? Para vivir en la tierra. Salió de una atmósfera, Kairos, y entró a vivir en la atmósfera ¿qué? Cronos, donde los días, las horas, comenzaron a transcurrir para el hombre. Hasta ese momento las horas y el día no transcurría, ¿por qué? Porque el hombre era la imagen y la semejanza de Dios, y Dios era eterno. Entonces el hombre vivía en una eternidad. El hombre iba a vivir eternamente. Pero por causa del pecado, ¿sí? Dios dijo, yo no contenderé más con el hombre, y vivirá el hombre 120 años, y dispuso Dios que el hombre viva 120 años, ¿sí? Si se cuida, si dejamos de comer como comemos algunos, y empezamos a cuidarnos, tenemos la palabra de parte de Dios para vivir 120 años. Entonces el hombre sale de la dispensación, de la inocencia, y entra a una nueva dispensación. La dispensación a la que el hombre entra es la dispensación de la conciencia. Anótalo. Vamos a hacer un aula hoy acá. Quiero que vos anotes todo lo que puedas, porque después vos lo vas a enseñar y tenés que enseñarlo de la manera correcta. Dios en el huerto había creado al hombre tripartito. Le había dado un espíritu, un alma y un cuerpo. El hombre, como era inocente, tenía el espíritu y tenía el alma, pero el espíritu y el alma estaban dormidos. Pero Dios ya había creado eso, ¿sí? Pero estaban fuera de uso. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban, simplemente. No necesitaban ni del espíritu ni del alma, porque Dios tenía una relación personal con el hombre. Dice la palabra, si vos mirás después, que Dios caminaba a la luz del día con el hombre. Así que el hombre conocía a Dios y Dios conocía al hombre, y tenían una relación íntima, pura, sana, donde la maldad no entraba, donde la corrupción no entraba, hasta que el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, ¿te acordás cómo pecó? Comiendo del árbol de ¿qué? Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre lo que hizo fue darle vida ¿a qué? Al alma. Entonces dice la palabra que fue el hombre un alma viviente. Exactamente. Y en ese momento el hombre entró a la dispensación de la conciencia. Dios activó en el hombre, en el espíritu del hombre, la conciencia. Entonces dice que el hombre comenzó a vivir con el entendimiento de que estaba desnudo. Lo primero que hizo fue ir a cubrirse de su desnudez. Después dice ahí la palabra que el hombre sintió ¿qué? Vergüenza. Entonces ya había una conciencia en el hombre, porque el hombre se dio cuenta que estaba desnudo y comenzó a sentir vergüenza de su desnudez. Y dice la palabra que el hombre también tenía ¿qué? Miedo. Algo que nunca antes había sentido, el hombre comenzó a sentir miedo. El miedo lo comenzó a sentir por medio de que Dios, ¿sí?, despertó la conciencia en el hombre para que no se aleje de él,
Vieron que el hombre fue sacado del huerto, pero Dios siguió teniendo relación con el hombre. Ya no descendía, pero Dios hablaba con el hombre. ¿Se acuerda que Caín y Abel fueron a ofrecer sacrificio a Dios? O sea que Dios tenía una intimidad con el hombre. Ya no era como en el huerto, pero Dios quería seguir teniendo una intimidad. ¿Y cómo Dios tenía la intimidad? ¿Por medio de qué? Del Espíritu y la conciencia que había en el Espíritu. Entonces el hombre tenía una conciencia de que había un ser superior, que era Dios. Entonces el hombre comenzó a tener relación con Dios, ¿sí? Hasta que viene la banalización de la vida, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se banalizó la vida? A ver. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en Génesis 4? ¿Qué pasó? A ver. Génesis 3, desde el 3 en adelante, ¿qué pasó? El hombre mata al hermano. Ahí está. Caín mató a Abel. Entonces vino la banalización de la vida. Entonces el hombre, ¿sí?, comenzó a vivir independientemente de Dios, ¿sí? Porque Caín dijo, cuando Dios pone una maldición sobre Caín, ¿sí?, en realidad Dios pone una maldición sobre la tierra. Dice, la tierra será maldita por causa de lo que hiciste. Porque la sangre de Abel clamaba por justicia desde la tierra. Entonces dijo, por causa de lo que hiciste, ahora la tierra será maldita. Entonces el hombre dijo, se le dio la espalda a Dios, se fue, ¿sí? Caín se fue de Dios y comenzó a vivir independientemente de Dios, ¿sí? Y dijo, yo no quiero tener conciencia de vos. Entonces, si vos ahí avanzamos varios capítulos, ¿sí?, el hombre entra en una nueva dispensación, ¿sí?, porque después viene todo lo que sucede. El hombre comienza a construir ciudades para vivir independientemente de Dios. El hombre, después viene todo lo que sucede con el diluvio, ¿se acuerda? La maldad, dice, que había crecido en la tierra de tal manera. ¿Por qué había crecido la maldad? Porque el hombre se había independizado totalmente de Dios. No tenía conciencia de Dios. Se daban a casamientos padres con hijos, tenían sexo hombres con hombres, mujeres con mujeres, se comían a las personas. Se comían a las personas. O sea que la vida llegó a estar totalmente fuera del rango. O sea, a ellos ya no le importaba absolutamente nada. Y se hizo totalmente independiente de Dios. Entonces Dios envió un diluvio, ¿sí? Noé, ¿se acuerda? Construyó el arca. Por medio del arca Noé y toda su familia fue salva, ¿sí? Y sale Noé, y después que sale Noé del arca, después que descendió las aguas, que murieron los gigantes que había sobre la tierra, toda la maldad que estaba sobre la tierra fue destruida. Dios mira y dice, decide hacer un pacto con el hombre y dice, pondré por señal mi arco, ¿sí?, para recordar que yo tengo un pacto con el hombre que sale del arca, ¿sí?, que es un hombre, un predicador de justicia. Yo tengo un pacto con él de no volver a inundar la tierra. Entonces el hombre, cuando sale de ahí, el líder, Noé, ¿sí?, entra en una nueva dispensación. ¿Por qué? Porque ahí se impone la pena capital. Todo lo que se levantara contra el hombre tenía que morir. Si un animal atacaba a un hombre, tenía que morir. Y si el hombre atacaba al hombre, tenía que morir. Mire usted, preste atención. Acuérdese, ¿de dónde tiene que leer? ¿Desde Génesis qué? 1. Vamos, usted lo puede hacer mejor. Desde Génesis 1 al 11. Preste atención. Viene la pena capital, ¿sí?, en donde el hombre entra en una nueva dispensación. ¿En qué dispensación entra el hombre? La primera, ¿cuál era? La de la inocencia. La segunda era ¿qué? La de la conciencia. Y ahora el hombre entra en la dispensación del gobierno humano. O sea que otro hombre iba a gobernar sobre él. Entonces comienza una nueva dispensación y es necesario que vos entiendas esto para que podamos continuar con los alimentadores. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la tierra se pervierte una y otra vez? Porque simple,
El hombre salió de la inocencia, entró a la conciencia, salió de la conciencia, entró al gobierno humano, ¿sí? Y en el gobierno humano, el hombre, ahí en Génesis 11, ¿qué hay en Génesis 11? ¿De qué habla Génesis 11? De Babel. Muy bien, pastora. Génesis 11 habla de Babel. El hombre decide construir Babel. ¿Sí? Babel era una torre que pensaba el hombre hacer llegar hasta el cielo para ponerla en el lugar donde Dios estaba, para que el nombre del hombre fuera levantado, dice. Dice, le pondremos un nombre a esto para que si fuéramos esparcidos sobre la tierra, ¿sí? el nombre del hombre quede en el lugar de las estrellas en el cielo, ¿sí? Y se perpetúe. Y dice que Dios vio lo que el hombre estaba haciendo. Y dice que descendió para ver lo que estaba haciendo. Y el hombre había dejado de usar todos los materiales divinos y empezó a construir sus propios materiales. Dice que comenzó a construir ladrillo, a cocinar el ladrillo, y cambió el ladrillo ¿por qué? Cambió la piedra por el ladrillo. O sea, dejó de usar lo que había sido creado por Dios para comenzar a usar algo que el hombre había creado, el ladrillo. Y dice que dejó de usar la mezcla para comenzar a usar la brea y el asfalto. ¿Por qué había brea y asfalto sobre la tierra? ¿Sabe usted por qué hay, por qué tenemos petróleo? ¿Por qué en ciertos lugares hay petróleo? ¿Usted sabe por qué? Por los restos fósiles. Y como había habido una inundación, ¿sí? Había muchos restos fósiles enterrados, lo que hizo que ellos pudieran, ¿sí? tener este elemento. Tremendo. Entonces, no es que no hubo en la Tierra, siempre hubo. Porque se acuerda que los primeros fósiles, o los primeros restos fósiles que hubieron fue cuando los ángeles cayeron a la Tierra. ¿Sí? Que todo lo que estaba en la Tierra fue destruido, que yo creo que fueron los dinosaurios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que la Tierra quedó desordenada y vacía, no que estaba, sino que quedó. Entonces la Tierra tenía un orden y tenía habitantes. Pero bueno, ese no nos vamos a meter ahí. Estamos en la dispensación ¿de qué? El gobierno humano. Del gobierno humano. ¿Sí? Entonces cuando Dios ve lo que el hombre quería hacer, que quería ser Dios, que quería sentarse en el lugar de Dios, Dios dice que descendió y confundió sus lenguas, ¿sí? Y le dio diferentes lenguas a todos los que estaban ahí, porque dijo, de cierto, nada podrá hacer desistir al hombre de lo que se propuso en su corazón. Entonces, como el hombre se había propuesto llegar al lugar de donde estaba Dios, ¿sí? Dios trajo una confusión sobre el hombre para que el hombre fuera esparcido por toda la tierra. Y ahí comenzó una nueva dispensación. ¿Cuál es la dispensación que entró en esa etapa? Venimos de la inocencia a la conciencia, de la conciencia al gobierno humano y del gobierno humano al gobierno de las tinieblas, de Satanás, donde el hombre comenzó a ser gobernado, ¿sí? Y maltratado por Satanás y perseguido por Satanás, ¿sí? Por toda la tierra hasta el día de hoy, ¿sí? Nosotros entendemos que por medio de Cristo la luz volvió a la tierra, ¿sí? Y todos los que son hijos de Dios salen de vivir en las tinieblas para vivir en la luz admirable, y Satanás no puede tocar lo que está en luz, pero todo lo que no está en luz, Satanás lo sigue gobernando. Por eso Romanos dice que la tierra gime. ¿Por qué gime la tierra? La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo gobernada ¿por quién? Por las tinieblas, por Satanás. No tengas miedo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago retroceder a las tinieblas y tomo control de la tierra nuevamente? Siendo luz. Exactamente, pero para yo poder ser luz, necesito hacer un trabajo. No es tan simple, no es tan sencillo. El hombre bajó, descendió del gobierno de la inocencia
al gobierno de la conciencia, del gobierno de la conciencia al gobierno humano, del gobierno humano al gobierno de Satanás. ¿Cómo volvemos de esto? Como dice mi sobrino, de la derecha a la inversa. Necesitamos volver, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que venimos hablando de cómo construir el arca? Y en el arca, ¿qué es lo que es salvo? Si vos me ayudás, no te dormís, y si no te dormís, podemos hacer esto más rápido y podemos irnos más rápido a casa, ¿sí? ¿Para qué construimos un arca en casa? Para que la familia sea salva. ¿De quién es la responsabilidad de que el niño sea instruido mientras es pequeño? De los padres. Sí, acá entras de nuevo otra vez en el juego. ¿Pensaste que me había olvidado de vos? No. ¿Sí? Nuestra responsabilidad como papá, ¿sí?, es devolver a nuestros hijos del gobierno de Satanás al gobierno de Dios, al gobierno divino. Pero para que esto suceda, tiene que haber un trabajo de papá y de mamá. No podemos saltar del gobierno de las tinieblas de una. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tengo que instruir al niño. ¿Cómo instruyo al niño? Haciendo un trabajo. ¿Cómo hago el trabajo? Tengo que sacarlo del gobierno de las tinieblas, que leímos recién en Salmos, que ¿cómo es concebido el niño? En pecado. O sea que todo niño, hasta que no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, no es salvo. ¿Sí? Y no estoy hablando de los bebés que nacen y mueren, no. Estoy hablando de los que están vivitos, ¿sí?, y comienzan a construir en su interior una fortaleza, una torre como la de Babel, que busca todo el tiempo el niño independizarse del padre. Usted ve que usted le dice al nene, no toque el enchufe, y el nene ¿qué va a hacer? Va a tocar el enchufe. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el nene. ¿Por qué hay rebeldía en un niño que debiera ser inocente? El niño debiera oír como oía Adán y Eva en el huerto y obedecer. Pero el niño desobedece, ¿por qué? Porque el pecado de la desobediencia está en él cuando nace. Según Salmos y según Romanos 3, que leímos 23, el niño nace en pecado, ¿sí?, y el niño comienza a levantar una torre de rebeldía dentro de sí, que nosotros como padres debemos de derribar. ¿Cómo debemos de derribar esa rebeldía? Y yo estoy hablando ahora de los niños y usted mira hacia su costado y ve a su hijo. Pero el padre espiritual también debe de derribar la rebeldía de su hijo espiritual. ¿Se acuerda de lo que dice Pablo? ¿Quién? Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Está bien ese. Pero ahí dice algo más. Habla de la leche adulterada. Habla de que nosotros seguimos tomando leche adulterada, ya debiendo de comer alimento sólido, ¿sí? Estamos ahí pensando si es de Dios, si no es de Dios, si Dios me levantó, si Dios no me levantó, si Dios me llamó, si Dios no me llamó. ¿Peleando con qué? Con una rebeldía humana, ¿sí?, con una torre de Babel que se levanta para argumentar contra Dios. El diezmo es de Dios, no es de Dios, congregarme es de Dios, no es de Dios, que haga esto es de Dios, no es de Dios. Estás todo el tiempo argumentando. Cuando Dios lo único que le pide al hombre, ¿qué es? Sí, díganlo seguro. ¿Qué son? ¿Tiburón? Dios lo único que le pide al hombre es obediencia. Y por medio de la obediencia va a venir la bendición. Si vos lees todo el libro de Hebreo, ¿cuántos leyeron el libro de Hebreo completo que les había dado como tarea hace un tiempo atrás? Bien, nadie. Dos. Bueno, está bien. Lo que pasa es que levantan la mano así. Yo no sé si capaz que lo leyeron hasta el capítulo 6. Por eso ¿cuántos capítulos tiene Hebreo? Nada. No, claro. No me exponga.
¿Uno más? Claro. Entonces, cuando vos lees el libro de Hebreos, ¿Hebreos qué significaba? Cruzados. De muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Pero cuando salimos de Hebreos, que nos convertimos en cruzados, nos agarra Santiago, que dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, y la paciencia sí lleva... Y bueno, y ahí va. No me la acuerdo todo. Entonces comienza un trabajo. Sí, yo salgo de las tinieblas, entro a la luz, soy un hebreo, soy un cruzado, yupi. Entiendo el nuevo pacto. Pero hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque vas a tener pruebas, simple. Si Santiago te escribe esto es porque te está advirtiendo que cuando te cruces de las tinieblas a la luz vas a tener pruebas. Y dice que vos tenés que tener gozo en medio de la prueba. Entonces, vuelvo a la dispensación. Cuando estoy hablando de los niños, no estoy hablando solamente de los niños, así que dejá de mirar a tu hijo y decir desobediente, y tirarle la oreja. Y tirate la oreja vos y decir: voy a dejar de ser desobediente, voy a dejar de ser desobediente, voy a dejar de tomar leche adulterada, voy a dejar de argumentar. Y voy a salir del gobierno de Satanás. ¿A qué gobierno tengo que ir? Volviendo a la inversa, desde la derecha a la inversa. Tengo que ir. Vamos a empezar de nuevo, porque parece que... Yo quiero que lo entiendas. Si no lo entendés, habremos perdido el tiempo. Pero si lo entendés, habrás tenido ganancia al 100 por 1. ¿Por qué? Porque la semilla habrá caído en buena tierra y va a producir al 100 por 1. Nosotros salimos del gobierno de la inocencia al gobierno de la conciencia. Del gobierno de la conciencia nos fuimos al gobierno